final, según nuestro gráfico, es 10, positivo porque se mueve hacia la derecha, y en X, y en metros. ¿Ya? Ahora calculo el desplazamiento va a ser vector posición final, es decir, 10 en X, menos el vector posición inicial, que es 6 en X, y eso me da un desplazamiento de 4 en X, ¿no es cierto?, metros positivos. Es decir, el desplazamiento ese que está ahí. Lo voy a dibujar acá el desplazamiento, con negro, desde la posición inicial hasta la posición final. Eso sería el vector desplazamiento, el negrito que está ahí. Y vale 4, obvio, porque se movió del 6 al 10, hay 4 unidades, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, 4 unidades, se movió hacia la derecha. Recordemos que el vector, no, ahí no, hasta ahí no. Ya. Ahora voy a calcular recién la velocidad. La velocidad, entonces, media, va a ser al tiro el vector desplazamiento 4 en X, dividido en el tiempo, que es 2 segundos. 4 dividido en 2, 2 en X metros partido por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el vector velocidad, sería eso que está ahí, vale 2, se mueve en X hacia los positivos, metros partido por segundo. Ya, ¿alguien tiene una duda? Aparece. Veamos. Alan Gutiérrez dice, obvio, pues. De más, pues, pero para algunos no es tan obvio. Para otros sí. Ok. Mira, fijémonos que aquí calculamos, fíjense, que aquí calculamos la velocidad y heredó el sentido y la dirección. La velocidad heredó el sentido y la dirección del desplazamiento. Tiene el mismo sentido positivo y la misma dirección X que el desplazamiento, la velocidad. Ok. Pero si yo calcular ahora la rapidez media, fíjense. La rapidez media sería la distancia recorrida, que sería desde aquí a acá, ¿qué distancia recorrió? De aquí hasta acá, recorrió 4 unidades. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 2 segundos. 4 dividido en 2 serían 2 metros partido por segundo. La diferencia de esta rapidez con esta velocidad, que esta no tiene dirección y sentido. ¿Se fija? La rapidez da lo mismo. La rapidez da lo mismo si se mueve hacia allá, hacia la izquierda o hacia la derecha. Se mueve nomás a 2 metros partido por segundo. En cambio, la velocidad es un poco más precisa y tiene dirección y sentido. Ok, vamos a hacer ejercicios ahora de esto, mezclando obviamente todos los conceptos anteriores. Veamos cuál es el primer ejercicio que se nos aparece. Este que está acá. Dice, Lorena sale de su casa para pasear a su perro, pero cuando sale se encontraba a 30 metros de la plaza. Su perro se escapa y se devuelve hasta la posición 60 metros, desde donde reanudar su camino hasta la plaza. Si en su recorrido total demoraron 55 segundos, me piden calcular la rapidez y la velocidad. Preste mucha, pero mucha atención acá. Entonces, Lorena sale de su casa, esta es la casa de Lorena, ¿no es cierto? Sale de su casa a pasear a su perro, pero cuando se encontraba a 30 metros de la plaza, sale para aquí acá, el perro se le escapa. ¿Ya? Se le escapó. Cuando llega aquí, el perrito se le escapó. Y el perro se desplaza a la posición 60 metros aquí. Por lo tanto, Lorena se tuvo que devolver, ¿no es cierto? Y luego continúa su camino hacia la plaza, es decir, llega a la plaza acá, donde reanuda su camino hasta la plaza. Es decir, Lorena parte de aquí, llega acá, se devuelve, ¿no es cierto?, a buscar a su perro, y luego llega acá a la plaza. Con toda esa información tenemos que determinar cuál es la rapidez y cuál es la velocidad. Primero, la rapidez. La rapidez media va a ser, ya no la, vamos a notar más la m abajo ya, porque ya sabemos que rapidez media, o promedio, va a ser distancia dividida en tiempo, ¿no es cierto? El tiempo lo tenemos un tiempo total de 55 segundos.
55 segundos tenemos de tiempo total. Necesito saber cuál es la distancia total recorrida. Lorena sale de su casa desde aquí, ¿no es cierto? Recorre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 60, 70. De nuevo, voy a contar de nuevo, me perdí. Voy a tener que cortar todo el camino recorrido, la distancia recorrida desde aquí, volver y nuevamente hasta la plaza. A ver, alguien tiene una pregunta. 180 en total, ya alguien lo calculó, muy bien, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 calculé yo, 170. A ver, ¿alguien más? Calcule cuál es la distancia de aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Tengo yo. A ver, ¿alguien más respondió? Ya, sí, perdón, ya, perdón. Ok, no importa. Entonces la distancia total recorrida son 170 metros, ¿no es cierto? Y el tiempo son 55 segundos. Entonces la rapidez va a ser distancia, 170, dividido en 55. Y eso, 170 dividido en 55. Voy a simplificar esto por 5, ¿no es cierto? Me quedan, eso dividido en 5, y esto dividido en 5. Abajo me queda 11, ¿no es cierto? Aquí me queda 10, 20, 30, 34 metros partido por segundo, y eso es igual a 34 dividido en 11. 34 dividido en 11 es 3,09 metros partido por segundo. A ver, niños. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Luego vinemos. Ya. Todo de nuevo. Tenemos a esta niña que salió de su casa de aquí. Iba aquí caminando cuando su perro se le escapa. Se devuelve a buscarlo, lo encuentra acá. Y luego vuelve a la plaza. En hacer todo eso se demoró 55 segundos. ¿Ya? A ver, alguien preguntó algo. Sí, primero va la distancia recorrida de las chicas, me preguntó alguien, por supuesto, ahí está. Entonces, me piden calcular la rapidez y la velocidad. Primero voy a calcular la rapidez. La rapidez va a estar dada por distancia dividida en tiempo. La distancia total que recorre es la distancia que hay de aquí a acá, de vuelta para acá y después para allá. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 metros. ¿Ya? Ahí está la distancia. Y el tiempo me lo dio el enunciado, 55 segundos. Por lo tanto, rapidez igual a distancia partido en tiempo, distancia 170, tiempo 55. Queda 170 dividido en 55. Usted lo puede hacer al tiro, yo simplifiqué acá por 5. ¿Qué es lo que es simplificar? Es dividir ambas partes de una fracción por el mismo número. En este caso, dividir por 5. El 5 dividido en 170 es 34. Y el 5 dividido en 55 es 11. Al hacer esto me queda 34 partido en 11, y es lo mismo que 34 dividido en 11, y eso es lo mismo que 3,09 metros partido por segundo. ¿Ya? Es decir, aproximadamente 3 metros partido por segundo. Ya es lo que recorre la niña. Ok. Cierto, va primero la distancia recorrida. Y ahora calculemos la velocidad. Aquí se pone interesante el cuento, ya que, mire, según el dibujo, tengo mi eje coordenado aquí, mi origen está en la plaza. Esta va a ser la posición inicial, desde donde parte, posición inicial, o una I nomás, y esta va a ser la posición final, ya que llegó a la plaza finalmente. Cuando yo calculo la velocidad, me interesa el desplazamiento, dividido en el tiempo, ¿ya? Estos tiempos ya no tiene para qué ponerle un delta, pero era para que se quede más ordenado, pero da lo mismo.
La velocidad entonces, desplazamiento partido por tiempo, y para el desplazamiento me interesa la posición inicial, que sería esta, y la posición final, que sería esta. Según el enunciado, la niña sale de su casa, es decir, posición final su casa, y finalmente, independiente de las vueltas que se dio, llegó finalmente a la plaza, por lo tanto, la posición final es la plaza, que corresponde al origen del sistema. Entonces, para calcular el desplazamiento, es vector posición final menos vector posición inicial, dividido en el tiempo para calcular la velocidad. Voy a calcular primero el desplazamiento, y los voy a dibujar además. El desplazamiento, ¿no es cierto?, va a ser vector posición final menos vector posición inicial. El vector posición final es este que está acá, 0. Fíjese, la posición final es 0, por lo tanto, el origen, no puedo dibujar ningún vector posición porque el vector posición partía del origen hasta la posición de la persona. En este caso, el origen coincide con la posición final de la persona. Por lo tanto, el vector posición final vale 0. Esta es una R, ¿ya? Una R. Y el vector posición inicial sería este que está acá, mire. Lo voy a poner en rojo. Ese sería el vector posición inicial. El vector que parte desde el origen del sistema hasta la posición inicial. A ver, alguien preguntó algo. Espérenme. Profe, a Tomás Olivera se le descargó el celular. Chuta, qué pena. Acá preguntó alguien, ¿se divide el recorrido por los segundos? Sí, por supuesto que sí. Ya. Continuemos. ¿Cuál va a ser el vector posición inicial? Va a ser la flecha que une la posición inicial. Perdón, el origen del sistema, ojo, el origen del sistema con la posición inicial. En este caso, el vector posición inicial, en este caso, inicial, es 110, porque es el módulo, la dirección, el X, y el sentido positivo, ¿no es cierto? Se mide en menos. Entonces, calcular yo el desplazamiento acá, me va a quedar el desplazamiento igual a ¿qué? Al vector posición final, que vale 0, ¿no es cierto?, menos el vector posición inicial, que es 110, en X. Entonces, 0 menos 110, conservo ese signo, obviamente. Me queda menos 110, ¿no es cierto? Es un 0. 110 en X metros. El desplazamiento vale menos 110. Ese va a ser el desplazamiento, por supuesto, ya que el desplazamiento es la flecha que une la posición inicial con la posición final. El desplazamiento es la flecha que une la posición inicial con la posición final. En este caso es negativa. ¿Por qué? Porque se mueve hacia los negativos, fíjese. Hacia allá. Para acá están los números negativos, hacia allá se mueve. Tiene dirección hacia los negativos, por lo tanto es negativo, y se mueve en el eje X. Ahí ya tengo el desplazamiento. Ahora voy a calcular entonces, con esos datos, voy a calcular la velocidad. La velocidad va a ser el desplazamiento, que ya lo calculé, que vale menos 110 en X, dividido en el tiempo, que son los 55 segundos. Dividido en 55. Entonces, el vector velocidad media, 110 dividido en 55 es 2. Vale menos 2 en X metros partido por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad, en promedio, es hacia los negativos, ¿no es cierto? Es para allá la velocidad, ¿no es cierto? Y se mueve, en promedio, 2 metros cada segundo. En promedio, 2 metros cada segundo se mueve hacia la izquierda, ya que es negativo. 2 metros cada segundo. Eso sería la velocidad media. Recuerde que la velocidad media hereda la dirección, es decir, fíjese, el X y el sentido del desplazamiento. Mire, tiene los mismos X y el mismo sentido que el desplazamiento. Nos dio un valor numérico diferente la rapidez con la velocidad, ya que una es un vector. ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Insultos? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. Tenemos otro ejercicio aquí que hacer. A ver. Insultos, jaja, no, profe, sí. No, los insultos son una broma, pues no me van a insultar, pues, chiquillos. Son una broma. Sí, sí, es para reír, que nos reamos un ratito. ¿Cómo hacer esto tan plano? Tanto ejercicio, tanta tontera. Sí, por supuesto. Ya, chicos. Ok, continuemos. Sigamos.
Realiza un esquema de un movimiento horizontal de las siguientes descripciones. Un móvil se desplaza horizontalmente cumpliendo que el desplazamiento sea igual a la distancia recorrida. No lo vamos a hacer porque ya hicimos ejercicio de esto. Hagamos más de velocidad. Ya, fíjese aquí. Dice, a ver, pero igual hay algo interesante aquí, mire, en la pregunta anterior. La única forma que la rapidez con la velocidad, su valor numérico coincida, su módulo coincida, la única forma de que su valor numérico coincida es que tanto el desplazamiento como la distancia recorrida hayan sido en línea recta, sin devolverse. O sea, si hay un movimiento en línea recta sin devolverse, entonces coincide que el módulo de la distancia es igual, supongamos 2 metros. En este caso, el desplazamiento, el módulo del desplazamiento, es decir, el valor numérico del desplazamiento, va a ser el mismo que la distancia recorrida, siempre y cuando el movimiento sea en línea recta sin devolverse. Es la única forma en que coincidan ellos dos. Ya, pero filo, hagamos este ejercicio. Dice, nos queda tiempo, ¿no es cierto? Sí. Un motociclista viaja por un camino recto con una velocidad constante, mire, fíjese, nos da la velocidad, una velocidad constante de 25 en X metros partido por segundo. ¿Cuánto se ha desplazado transcurridos 4 segundos? En 4 segundos. ¿Cuánto se ha desplazado en 4 segundos? A ver, alguien respondió al tiro, ¿eh? Agustín pregunta lo siguiente, dice, mi única pregunta es, ¿ir a la derecha es más? ¿Ir a la izquierda es menos? Por supuesto. Sí, ir hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Eso es todo. Ok. Fíjese, la rapidez es igual al desplazamiento dividido en el tiempo. Si quiero despejar aquí el desplazamiento, tengo que pasar multiplicando el tiempo. A ver, chiquillos, miren, nosotros llegamos así sueltamente y decimos, este pasa para allá multiplicando, este pasa para acá dividiendo, pero en realidad no es eso, en realidad es que yo multiplico en ambas partes de la ecuación, yo multiplico por delta t, y así se me elimina S con S, y acá me queda B por delta t, pero no importa, olvide esto, cada vez que usted despeje una variable, si quiero despejarla de arriba, paso esta que está abajo multiplicando, si quiero despejarla de abajo, ya paso esa de allá, dividiendo acá, y esa para allá, para el otro lado. Ya, pero en fin. Voy a despejar el desplazamiento, es decir, paso el tiempo multiplicando la velocidad. Y me queda lo siguiente, me queda que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Entonces, la velocidad me la dan, son 25 en X, ¿no es cierto? Y el tiempo son 4 segundos. 25 por 4 son 100 en X metros. Es decir, se desplaza 100 metros hacia la derecha, ya que es positiva, en el eje X. Y es obvio, po, fíjese, ya que la velocidad es 25 metros partido por segundo, en el eje X positivo, quiere decir que se mueve en el eje X por los positivos, ¿no es cierto? Y se mueve 25 metros cada segundo. Si se mueve 25 metros cada segundo, en 4 segundos va a recorrer 100 metros. Po. Ya que en el primer segundo recorrió 25 metros, en el segundo que viene recorrió 50 metros, en el segundo que viene recorre 75 metros, y en el segundo que viene recorre los 100 metros finalmente. Ya que en promedio me dice el dato que son 25 metros por segundo. No tiene para qué hacer todo este cachureo de acá. Te fijas, puede llegar a hacerlo mental. ¿Cómo? Sabiendo los significados de esto. ¿Cómo eso? Así, pues. Mire. Si un vehículo me están diciendo que se mueve 25 metros en el eje X hacia la derecha cada segundo, ya que esa es la definición de velocidad, si aquí me parece un 25, quiere decir que se mueve 25 metros en cada segundo. Y me están preguntando cuánto recorre en 4 segundos, es decir, en el primer segundo recorre 25 metros, a los 2 segundos va a recorrer 25 metros más, es decir, 50 metros. En el segundo 3 va a recorrer 25 metros más, es decir, 75 metros. Y en el segundo 4
va a recorrer 25 metros más, es decir, 100 metros. ¿Y cómo le doy la dirección y sentido? Va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Si dijimos que la velocidad va a heredar la dirección y sentido del desplazamiento, entonces, también en este caso, ¿no es cierto? La dirección va a ser en X y hacia los positivos. A ver, alguien preguntó algo. Ya, pero parece que salió al tiro de la duda. A ver. Entiendo, dice. Ya, bien. Es decir, para hacer el cálculo. ¿Ya? Ya que aquí le están dando la velocidad y le están preguntando por el desplazamiento. Usted sabe que la velocidad es desplazamiento dividido en tiempo. Para despejar el desplazamiento paso multiplicando ese ahí. Y me queda que el desplazamiento es igual a la velocidad por tiempo, que fue lo que nosotros hicimos acá. Ok, otro ejemplo y último, porque ya no nos queda más tiempo. No. A ver, dice, aquí me hicieron una pregunta, me dice entonces por cada 4 segundos recorre 25 metros. No, recorre 25 metros cada 1 segundo. Es el valor de la rapidez o la velocidad me lo van a dar siempre para 1 segundo. Por ejemplo, mire, si me dan una velocidad de menos 30 en el eje X, metros partido por segundo, quiere decir que el móvil se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se mueve? Se mueve 30 metros cada segundo. Eso me están diciendo ahí, y en el eje X. Sí, y así sucesivamente, muy bien, dice Martín Baquedano. Es decir, si se mueve menos 30 metros por segundo cada segundo, va a recorrer 30 metros hacia la izquierda, ¿no es cierto? El primer segundo, el segundo segundo 30 metros más, es decir, va a llevar 60 metros hacia la izquierda, ¿no es cierto? Negativo. El segundo que viene va a llevar 90 metros hacia los negativos, hacia allá. Ok. ¿Qué significaría entonces una velocidad de, no sé, pues supongamos esto, mire, supongamos 100 en I, metros partido por segundo. Significa que, por ejemplo, un cohete, ya va subiendo, ¿no es cierto?, por los positivos a una velocidad de 100 metros cada segundo, recorre 100 metros cada segundo, hacia los positivos en el eje Y, va hacia arriba. Si fuera negativo, quiere decir que va hacia abajo, ¿ya? Ok, alguien pregunta algo más, a ver. Sí, ahora sí. Entonces, cada 1 segundo recorre 25 metros, por supuesto. Eso es el ejemplo anterior. Ya, muy bien. Hagamos este último ejercicio si es que alcanzamos. A ver, vamos a ver la hora. No, estamos en la hora. Ya. Vamos a quedar hasta acá, chicos. Fue un gusto, como siempre, hacerles clases. Ya. En recuento, vimos rapidez y velocidad. Lo único que se diferencia es que una es un vector y el otro no es un vector. Gracias, chiquillos. Gracias por los comentarios. Muy amable, gracias.